Afirmamos que nuestra salvación es la obra de Dios en su totalidad y que Él es digno de toda la alabanza, porque Él ha provisto para nosotros la salvación. Es un regalo, nos ha sido dado. Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Con tantos mensajes diluidos sobre el Evangelio, es importante entender lo que las Escrituras nos enseñan de este tema y saber comunicarlo con precisión. Sin embargo, ¿quién es responsable de la salvación, Dios o el hombre? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos recordará lo que enseñan las Escrituras sobre el Evangelio en la serie titulada Elegidos para la eternidad, en gracia a vosotros. Sobre cualquier otra cosa, estamos agradecidos con Dios porque Él nos ha salvado. Nada más importaría si eso no fuera verdad. Y afirmamos juntos que nuestra salvación es la obra de Dios en su totalidad y que Él es digno de toda la alabanza, porque Él ha provisto para nosotros la salvación. Es un regalo, nos ha sido dado. Es la obra de Dios en su totalidad y toda la gloria le pertenece a Él. ¡Qué verdad tan maravillosa es esa! Un pasaje sobresale en mi mente al pensar en esto. Es Efesios capítulo 1 y lo invito a abrir su Biblia ahí, si es tan amable. Efesios capítulo 1 y quiero leerle los versículos 3 al 14. Este gran himno de alabanza del corazón del apóstol Pablo no es una documentación inteligente de algún argumento teológico. Es la pasión y el brote de su propio corazón agradecido. En el original aparece sin división alguna, y mientras que algunos de los traductores han escogido colocar comas y puntos, en el original no aparece que hay punto alguno para detenerse del versículo 3 al 14. Él simplemente permite que su corazón, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, brote de alabanza hacia el Dios que lo ha salvado. Y conforme lo leo, escuche con atención esas cosas que le asignan nuestra salvación de manera total a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Lo que domina a esta sección maravillosa de las Escrituras es la idea de que Dios ha llevado a cabo la salvación por su propia voluntad y su propio propósito y su propio diseño y para alabanza de su propia gloria. En los versículos 5, 9 y 11, la salvación se acredita a su voluntad. En los versículos 6 y 7 se acredita a su gracia. De nuevo en el versículo 7 a su sangre. En el versículo 4 a su amor. En el versículo 9 a su beneplácito. En el versículo 11 a su propósito. Y en los versículos 12 y 14 a la alabanza de su gloria. La salvación no es un resultado de la voluntad del hombre, no es un resultado del mérito del hombre,
no es un resultado de algún sacrificio religioso por parte del hombre, no es resultado del amor del hombre, no es resultado de la buena intención del hombre, no es resultado del propósito del hombre, y no es para alabanza y la gloria del hombre. Todo aspecto de la salvación nace del propósito y la voluntad y el plan de Dios para que cuando sea cumplido sea única y exclusivamente para la alabanza y la gloria de Dios. Dios nos ha salvado para que Él sea glorificado. Por lo tanto, todo en nuestra salvación le pertenece a su crédito. Todo aspecto de la salvación es la obra de Dios, pero notará usted aquí que esa obra es mediada mediante Cristo. En el versículo 4 dice que es en Él, apuntando a Cristo. En el versículo 5 dice que es mediante Jesucristo. En el versículo 6 dice que es en el amado, refiriéndose a Cristo. En el versículo 7 en Él, refiriéndose a Cristo. En el versículo 9, según lo planeó en Él, refiriéndose a Cristo. En los versículos 10 y 11 en Él, refiriéndose a Cristo. En el versículo 12 en Cristo. En el versículo 13 dos veces en Él, de nuevo refiriéndose a Cristo. Nuestra salvación única, exclusiva y totalmente es la obra de Dios, pero es llevada a cabo mediante Cristo y también con el Espíritu Santo. El versículo 13 señala que hemos sido sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que es dado como las arras de nuestra herencia, la garantía de la redención completa y futura de la posesión misma de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo reciben todo el crédito por la salvación. Y de esta manera es de ellos toda la alabanza. Permítame recordarle que todo elemento de la salvación es la obra de Dios. Y permítame recordarle usando las palabras inspiradas por el Espíritu Santo escritas por Pablo. En primer lugar, note el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo ahí está diciendo que el que merece todo el crédito es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Esto es alabanza a Dios. Alabanza dirigida a Dios Padre por lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Número 1. Él nos escogió. Observe el versículo 4. Según nos escogió en Él, refiriéndose a Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que fuésemos hechos santos en Cristo. Él nos escogió para volvernos irreprensibles en Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, el verbo nos escogió significa escoger para uno mismo. Es un verbo reflexivo. Se dirige de regreso al que escoge. Dios escogió para sí mismo. Él escogió para su causa muy personal. Y Él nos escogió a todos nosotros los que somos salvos. Él escogió, dice de manera muy explícita, observe, antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo siquiera comenzara, antes de que el mundo jamás fuera creado, lo cual significa antes de que cualquiera de nosotros inclusive hubiera nacido. Él ya nos había escogido. Las Escrituras repiten esta verdad tremenda de la elección de Dios, de aquellos que serán redimidos antes de que el mundo siquiera fuera hecho. Se repite en muchos lugares. Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, dijo Jesús, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor diseñó su reino desde antes de la fundación del mundo, y Él diseñó quién estaría en Él desde antes de la fundación del mundo, y usted y yo somos salvos y conocemos al Señor Jesucristo, porque Dios nos escogió antes de que el mundo siquiera comenzara. ¡Qué increíble realidad! En Lucas 12:32 volvemos a encontrar que el Señor dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre ha escogido, le ha agradado daros el reino. Y de nuevo la elección es siempre con Dios. Los hombres no escogen a Dios, Dios los escoge. La elección es de Él. En Juan hay varias afirmaciones maravillosas que hablan de esto. Una que nos es conocida, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, lo jalare, lo arrastrare. Y en Juan 15:16, esa afirmación maravillosa de Jesús a los discípulos, en la cual Él dice,
vosotros no me elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y deis fruto. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Nosotros no decidimos por Cristo en el sentido más puro, Él decidió por nosotros. En Hechos capítulo 9, usted recuerda que el apóstol Pablo fue confrontado por el Señor en el camino a Damasco, y el Señor dijo en el versículo 15, «Ve, porque instrumento escogido me es este». La conversión del apóstol Pablo fue algo contundente, abrupto, sorprendente. El hombre iba camino a perseguir cristianos, y él fue convertido sobrenaturalmente de manera divina, ahí mismo, transformado y llamado a ser un apóstol, porque Dios lo escogió para que fuera eso antes de que el mundo comenzara. En el capítulo 13 de Hechos, una afirmación fascinante se encuentra en el versículo 48. Pablo y Bernabé están listos para predicar, y oyendo esto los gentiles, esto es con respecto al Evangelio, el Evangelio de la salvación, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor. Y ahora observe esto, y todos los que habían sido ordenados para vida eterna creyeron. Las únicas personas que creen son aquellas que son designadas para vida eterna. Dios solo concede el regalo de la fe a aquellos que son predestinados para salvación. Él nos escogió, y aquellos a los que Él ha escogido, Él da el poder para creer. En 2 de Tesalonicenses, una afirmación maravillosa en el capítulo 2, versículo 13, «Mas nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por causa de vosotros». ¿Por qué debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos? Porque Dios os ha escogido desde el comienzo para salvación. Esa es la razón por la que le agradecemos a Él. No le damos gracias a ustedes por su salvación. No le damos gracias a ustedes por ser lo suficientemente brillantes, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente espirituales, por tener el suficiente entendimiento. Le damos gracias a Dios por ustedes, porque Dios los ha escogido a ustedes desde el comienzo para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, junto con la fe en la verdad. Tiene que haber fe por parte de usted, pero esa fe es el resultado de la elección de Dios, conforme Él la produce por su Espíritu. En 2 Timoteo 1:9 dice, según nos salvó, hablando de Dios, y nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, la cual, sigue esto, nos fue concedida en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Afirmación tremenda. Él nos salvó, Él nos llamó, no según nuestras obras, sino según su propósito, su gracia, nos concedió en Cristo desde toda la eternidad. Eso me deja boquiabierto. Yo soy cristiano hoy porque antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, Dios escogió colocar su amor en John MacArthur y darle la fe para creer en el momento en el que Dios quiso que creyera. Él nos escogió. Nuestros nombres, dice en Apocalipsis 17:8, fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Somos, dice Pedro, elegidos, según la presencia de Dios Padre, por la obra de santificación del Espíritu, para que obedezcáis a Jesucristo y seáis rociados con su sangre. Somos elegidos para salvación. Somos elegidos para pertenecerle a Él. Cuando usted ve su salvación, entonces dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque usted es cristiano debido a que Él lo escogió a usted. No entiendo el misterio de eso. Eso es simplemente lo que la palabra de Dios enseña. Esa es la doctrina más humillante en todas las Escrituras. Yo no tomo el crédito ni siquiera por mi fe. Todo vino de Él. Él me eligió. Él seleccionó a personas para que fueran hechas santas, para estar con Él para siempre. ¿Por qué me seleccionó a mí? Nunca lo sabré. Yo no soy mejor que nadie más. Yo soy peor que muchos, pero me escogió. Alguien escribió, busqué al Señor y después supe que Él movió mi alma para buscarlo a Él, porque Él me buscó a mí. No fue que yo te encontré a ti, oh Salvador, no, sino que yo fui encontrado por ti. Él nos escogió. Él recibe todo el crédito. En segundo lugar, Él nos predestinó. Versículo 5. Lo dice.
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, su intención, su propósito determinó nuestro destino. Eso es lo que predestinado significa. Significa haber determinado previamente el destino de antes. Él lo hizo, Él nos escogió, y el propósito de su elección fue establecer nuestro destino. ¿Y cuál fue nuestro destino? Ser adoptados como hijos. Increíble. Él nos escogió con el propósito de predeterminar nuestro destino para ser hijos de Dios. El propósito de su elección fue hacernos sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, les da el poder o la potestad de convertirse en ¿qué? Los hijos de Dios. Y somos sus hijos, Romanos 8 dice, y clamamos, Abba, Padre, Papito, dice lo mismo en Gálatas 3:26. Somos sus propios hijos amados. Le pertenecemos. En Gálatas 4:6 dice, y debido a que sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no sois un esclavo, sino un hijo. Y si hijo, entonces un heredero mediante Dios. ¡Qué realidad tan tremenda! Somos sus hijos. No solo somos sus hijos, sino que somos sus hijos amados. Somos sus hijos adorados. Y Juan dice, y no es sorprendente que él lo dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuán grande amor el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Pero lo somos. Y entonces Él nos escogió. Y nos escogió con el propósito de predeterminar nuestro destino para convertirnos en sus hijos. Y lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Lo hizo, dicho de manera simple, porque lo quiso hacer. Le dio placer. Y dice en Isaías 46:10, hago todo mi beneplácito, cumplo todos mis propósitos. Es un pensamiento increíble. Dios en la eternidad pasada lo escogió a usted para un destino, y ese destino fue para convertirse en su hijo. Ahora, para hacer eso posible, llegamos a una tercera realidad aquí. Él nos concedió gracia. Nos concedió gracia. El plan, la elección, la predestinación fueron activados en realidad mediante su gracia. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, bendición no ganada, bondad y amabilidad no ganadas. La gracia es darnos algo que no merecemos en absoluto. Y esa es la manera en la que somos salvados. Somos salvados por gracia. En Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie que se gloríe. Tomaríamos todo el crédito si hubiera algún crédito que tomar, pero todo es de Él. La gracia es de Él, la fe es de Él, no según nuestras obras. En Hechos 15:11 recuerda esa afirmación maravillosa y simple y directa. Pero creemos que somos salvos mediante la gracia del Señor Jesús. ¡Qué testimonio! Creemos que somos salvos mediante la gracia del Señor Jesús. Y en el capítulo 18 de Hechos, mismo libro, versículo 27, dice, él quería ir a Acaya. Los hermanos le animaron, escribiéndole a los discípulos para que le dieran la bienvenida, hablando de Pablo. Cuando él llegó, él ayudó mucho a aquellos que habían creído mediante la gracia. Es la única manera en la que alguien cree. Es Dios en su gracia dándole la capacidad de creer. Usted no lo merece. De cualquier manera Él lo da. Usted no se lo puede ganar. De cualquier manera Él lo da. Usted no se lo puede ganar. De cualquier manera Él lo da. Romanos 3:24 dice, siendo justificados como un regalo por su gracia. Un regalo por su gracia. Él nos concedió gracia. De hecho, la frase aquí en el versículo 6 literalmente significa, por gracia hemos sido agraciados. Esa es la idea. Él nos agració en Cristo, el amado. La gracia entonces fue el medio por el cual Él
cumplió su elección y su destino predeterminado y nos hizo sus hijos. En cuarto lugar, observe lo que hizo. Él nos redimió, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Él nos redimió. ¿Qué significa redimir? Comprar de regreso. ¿Qué hizo para comprarnos? Bueno, éramos esclavos al pecado, éramos esclavos a la muerte y al infierno y a Satanás y a los demonios. Éramos esclavos a la carne caída. Éramos esclavos al mundo. Y ahí estábamos en el mercado de esclavos. Y Él vino al mercado de esclavos y Él nos compró. Miserables, viles, putrefactos, entenebrecidos, sin esperanza, con mentes que nunca podían conocer a Dios y corazones que nunca habrían podido buscar la justicia. Y nuestro único deseo era la lujuria y la maldad, y éramos indignos, y Él vino y nos compró. ¿Por qué? Porque Él nos eligió, porque Él nos predestinó, porque Él quiso agraciarnos con gracia. Dice usted, ¿por qué quiso hacer Él eso? No sé, Él simplemente lo hizo. Esa fue su voluntad, ese fue su propósito, ese fue su beneplácito. ¿Cómo es que Él nos redimió? Mediante su sangre. Él pagó el precio. La paga del pecado es muerte. El precio de la redención es muerte. El precio de la redención es sangre derramada. Y Él pagó ese precio. No fue fácil pagar ese precio. Él tuvo que adoptar forma humana, venir al mundo, morir en una cruz, derramar su sangre como un sacrificio por el pecado, pero Él pagó el precio para comprarnos de regreso. Esa es la razón por la que la sangre de Cristo es preciada. Esta es la razón por la que Pedro dice que no fuisteis redimidos con cosas perecederas, cosas como plata, oro, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha. La sangre de Cristo, claro que es preciada, también es digna de alabanza. Esa es la razón por la que en Apocalipsis 5 dice, y cantaron un cántico nuevo, digno eres tú de tomar el libro y romper sus sellos, porque tú fuiste inmolado y compraste para Dios con tu sangre a hombres de toda tribu, lengua y nación y pueblo. No es sorprendente que las huestes del cielo están alabándolo. Su sangre es preciada, su sangre es digna de alabanza, fue el precio de nuestra redención, fue el derramamiento de sangre en la muerte sacrificial que permitió a Cristo comprarnos del mercado de esclavos del pecado y traernos a su presencia santa, y ya no somos esclavos del pecado, somos los esclavos de Dios. Y esa obra redentora hizo posible que Él hiciera algo más. Una vez que Él nos compró del mercado de la esclavitud, en quinto lugar, Pablo dice, Él nos perdonó. ¡Oh, qué bendición! Versículo 7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Él nos perdonó. Él nos compró del mercado de esclavos, no para decir, bueno, me vas a pagar todo eso, te he hecho un gran favor, pero no creas que te vas a salir con nada en el futuro. No, 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 no. Él nos compró del mercado de esclavos y nos perdonó. Jesús, cuando Él estaba instituyendo su mesa en Mateo 26:28, Él dijo, esta es mi sangre de nuevo pacto. Cuando Él levantó la copa, la cual es derramada por muchos por el perdón de pecados. Él nos perdonó. Perdona, fiemi, enviar para nunca regresar. Él alejó nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste. Él los sepultó en las profundidades del mar. Él ya no se acuerda de ellos. No es sorprendente que Miqueas dice, ¿quién es un Dios perdonador como tú? Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Efesios 4:32, Colosenses 2:13 dice, somos perdonados. Primera de Juan 2:12, hijitos míos, Él os ha perdonado todos vuestros pecados por causa de su nombre. ¿Cómo pudo Él hacer eso? Mediante su gracia, mediante las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Demandó mucha gracia, porque teníamos mucho pecado. De hecho, según la parábola de Mateo 18, tenemos una deuda impagable, casi una deuda imposible de contar, una deuda indescriptible. ¿A quién le debe usted su salvación? Se la debe al Dios que lo escogió a usted. Se la debe usted al Dios que lo predestinó. Se la debe al Dios que lo redimió, al Dios que lo perdonó, al Dios que quiso que fuera suyo, debido a que Él quiso que usted fuera de Él. No da ninguna otra razón, aunque somos tan indignos. Y ahora Él ha ido aún más allá de eso. Ahora que somos sus hijos, Él nos iluminó. Él nos iluminó. Observa el versículo 8 en adelante. A la mitad del versículo dice, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él inclusive nos dio un vistazo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, al reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Conocemos todo acerca de la administración de la plenitud de los tiempos.
cómo todo se consuma en Cristo, la gloria venidera, el milenio, el estado eterno, cómo todo en el cielo y todo en la tierra se unirá en Cristo para su alabanza. Él nos iluminó, Él nos dio sabiduría en cosas eternas, Él nos dio prudencia en cosas terrenales, y Él nos mostró su plan hasta el final aquí en el mundo. Él nos permitió ver todo eso. Él nos dio no solo la palabra, sino que nos dio al Maestro de la verdad que reside en nosotros. Él nos dio a su Espíritu Santo de tal manera que no necesitamos que los hombres nos enseñen, porque tenemos un Maestro de Dios. Él nos dio a su Espíritu, y por eso conocemos la mente de Cristo, y por eso conocemos el plan de Dios. Cuán bendecidos estamos, cuán absolutamente bendecidos estamos. De las cosas que el mundo no ve, las vemos. Las cosas que el mundo no entiende, las entendemos. Las cosas que el mundo no puede conocer, las conocemos. Porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo en 1 Corintios 2:12, sino el Espíritu quien es de Dios, para que conozcamos las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por parte de Dios. ¿No es maravilloso? Él nos iluminó. Es así como el pastor John MacArthur nos enseñó que la salvación es totalmente obra de Dios, realizada por su voluntad, gracia y propósito. Nos encontramos en la serie Elegidos para la Eternidad, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Seguro en los brazos de Dios, en donde el pastor John MacArthur examina la Biblia y enseña sobre el cuidado del Padre Celestial para consolar a los padres que han perdido a un hijo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: europa@gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía, en nombre del pastor John MacArthur y del personal, y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted, mientras nos acompañe en la próxima edición, para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros. Te damos la bienvenida al Magazine de Amigos y a la programación de Radio Solidaria para el miércoles 28 de mayo. Última semana de este mes. Ahora mismo, aquí en la Comunidad de Madrid, rondando los 18 grados. La máxima en este miércoles, 33. Parece que el verano está con nosotros, se nos adelanta. Tomamos precauciones, uno personalmente, hidratándose, bebiendo mucha agua,
También utilizando bloqueadores o protectores solares. Y por supuesto, a la hora de conducir, amigo conductor que estás ahora mismo en tu vehículo, en tu coche, a lo mejor estás en una furgoneta o en un camión, precaución al volante. Te acompaña José Mederos. Llegando al Ecuador de la semana, hoy miércoles tenemos un programa variado. Acabas de escuchar hace unos minutos Gracias a vosotros con John MacArthur. Mañana una nueva entrega. En unos minutos escucharemos a Luis Palau presentando Cruzada. Hoy hablará de tentaciones. Muy interesante el programa para este día. Las 2 primeras horas de Amigos las podrás escuchar de nuevo en iVoox y en Spotify. En la sección Podcast Amigos podrás encontrar las 2 primeras horas de este programa. El resto de espacios podrás encontrarlos también en estas plataformas, en WhatsApp, en Telegram, en YouTube y también en Facebook. Síguenos para más información, activa las notificaciones, no te pierdas los contenidos que tenemos para ti. Como siempre te doy las gracias por la compañía. Gracias por escuchar Radio Solidaria. Estaremos contigo hasta las 2 del mediodía aproximadamente. Como ya te he dicho, hoy tenemos un programa de los que nos gustan. Completo, hay muchas secciones. Además puedes participar con nosotros si quieres mandar saludos, si quieres escuchar un tema musical. Amigos es tu programa. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digna eternamente, digna.
los ojos del rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del rey. El único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Marca tu remanente en medio de todas las naciones. Gente que no se va a inclinar ante las tentaciones del enemigo. Gente que no se va a inclinar ante las propuestas del sistema de este mundo. Gente de carne y hueso, pero que solo se inclina ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí está, Señor. Todavía hay gente santa en esta tierra. Todavía hay gente consagrada. Nos acercamos al trono de la gracia y aquí vamos a permanecer. Estás escuchando a Marcos Brunet en el tema musical Digno. La canción está incluida en un trabajo discográfico que presentó en 2014 Marco Barrientos. En el disco Amanece podrás encontrar la participación de Marcos Brunet. Hay otros artistas que también participan en este trabajo discográfico, como Daniela Barrientos, Israel Chaparro, Quique Pavón, Marcela Gándara, encontramos a Ivonne Muñoz. Hay varios artistas que en el disco Amanece dan su aporte colaborando con Marco Barrientos. Espacio musical patrocinado por Librería Los Olivos. Ayer estuvimos charlando un ratito con Ruth del Coso en el espacio Librería Los Olivos y nos presentó algunas novedades interesantes. Novedades que solo te ofrece Librería Los Olivos. Para los que no estuvisteis ayer conectados al magazine de amigos, Ruth nos presentó algunos regalos cristianos que ya están disponibles en la tienda. Colgantes, anillos, pendientes, libretas de anillas, Biblias nuevas. Ruth hizo hincapié en esas libretas de anillas, ya que próximamente tenemos el Retiro Nehemías. La semana que viene comienza, viernes 6, sábado 7, domingo 8 de junio. El lema, Manto de Alegría. El lugar, Hotel Montes de Toledo, Los Llévenes, provincia de Toledo. Es un retiro exclusivo para hombres. Hace unas semanas atrás, Manto de Alegría también fue el lema del retiro de mujeres Esther. Ahora es el turno para los hombres. Los que nos estáis escuchando a través de Radio Solidaria, ¿os gustaría participar en este retiro? Hay plazas. Eso sí, plazas limitadas. No esperes hasta el último momento. Si quieres asistir al próximo retiro Nehemías, ponte en contacto con nosotros, escríbenos un WhatsApp. Te daré toda la información necesaria. Precios, teléfono de contacto. No te lo pierdas. Si quieres más información de estos retiros Nehemías, tengo plataformas disponibles para ti donde podrás encontrar los mensajes que en anteriores ediciones de Retiro Nehemías se ha compartido. Estará con nosotros Miguel Díez, Ramón Ubillos, Javier Jiménez y varios pastores de la Iglesia Cuerpo de Cristo que nos van a ministrar en estos 3 días. Recuerda, viernes 6, sábado 7, domingo 8 de junio. Retiro Nehemías. En un ratito vas a escuchar la cuña publicitaria.
Y en un ratito estará con nosotros Jessica Juez. Hoy miércoles va a presentar el espacio Nuestra Retroinfancia. También el personaje histórico. Mari Carmen Jiménez también estará con nosotros. A las 10:15 ofrecerá refranes y verdades. Hoy con un refrán popular conocido. A buen entendedor, pocas palabras bastan. No te lo pierdas. Los miércoles, en Amigos, Refranes y Verdades con Mari Carmen Jiménez. Ya te adelanto la tertulia. A partir de las 11, Willy López estará con nosotros, continuando con la serie de los Salmos. Y hablando de Salmos, a partir de las 12:30 voy a presentarte una reflexión con uno de los versículos que más se ha compartido en la historia de la humanidad. Vamos a decirlo así, o vamos a decirlo de otra manera, en la historia de los cristianos. ¿Cuántas veces se nos ha compartido este versículo? Y no es el Salmo 23, es el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, el Señor siempre estará con nosotros. A las 12:30, esta reflexión, salmo favorito para muchos. También estaremos contando con la participación de Daniel Baluja, va a presentar Salero y Candil. Vamos a ofreceros también un espacio de nuestro gran compañero, seguramente le conoces, Más de la Vida, con Jorge Cota, a partir de la 1:10. Hoy va a hablar sobre el culto al cuerpo. Cuidado. Se acerca el veranito, y muchos van a empezar con la operación bikini. Van a empezar con la operación bañador. Vas a ver a muchos pendiente de su cuerpo, la apariencia física. De esto hablará Jorge Cota, no te lo pierdas. Y ya Luis Palau está preparado, está listo y va a ofrecernos el espacio Cruzada. Hoy hablará sobre las tentaciones. Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos diariamente la Biblia, la palabra de Dios, de la mano como siempre del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y en este día Luis Palau estará comenzando con una nueva serie de mensajes dirigida a los jóvenes creyentes. Aquí le invito a escuchar el primer mensaje de la serie titulado Tentaciones. Una de las preguntas que quizá más llegan a mis manos, quizá una de las mayores, especialmente entre la juventud, pero también entre los mayores, es el asunto de la tentación. ¿Usted no se siente tentado de vez en cuando? Las tentaciones pueden venir de 3 diferentes fuentes. Y antes de decir cuáles son esas fuentes, le quiero decir que debemos distinguir, como he dicho quizás en otra ocasión, entre tentación y pecado. Tentación es un atractivo hacia aquello que no es bueno, hacia el mal. Pecado es sucumbir ante la tentación. El pecado no es tentación, ni la tentación es pecado. Bienaventurado, feliz, el varón que soporta la tentación. O sea, que vence la tentación soportándola. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las tentaciones, mi amable oyente, pueden venir de muchas maneras, pero voy a mencionar 3 diferentes y muy marcadas. La tentación puede venir de nuestra carne, la cual produce los pecados del sexo, pecados de impureza o de lujuria.
La tentación puede venir de nuestra mente, del lado del alma, de donde proviene el orgullo, el egoísmo y la egolatría, el egocentrismo, el yoísmo. También viene la tentación del mundo fuera de ambos, fuera del cuerpo y del alma. Se encuentran la codicia y la avaricia. Nunca hay que creer a quien diga que no ha sido tentado, ¿eh? Yo ya ha sucumbido ese individuo a la tentación del orgullo al decir eso. Nadie es tentado porque sea malo. Es tentado porque es humano, y nuestra débil naturaleza tiene tendencia hacia el desorden, a menos que sea corregida, o mejor dicho, regenerada. No se pueden evitar las tentaciones, como tampoco se puede evitar que sople el viento, porque se puede salir de ambos si se quiere, tanto del viento como de la tentación. Del viento nos salimos al entrar a una casa y cerrar la puerta. De la tentación nos salvamos cuando nos introducimos en Cristo y aprendemos a resistir. Cuando pasamos por el terreno sembrado de melocotones de algún vecino, no podemos evitar que se nos haga agua a la boca, pero podemos correr sin arrebatar lo que no nos pertenece. No hay nada malo en la tentación. Lo malo es consentirla, entonces se torna en pecado. No es malo que una persona encuentre difícil llevarse bien con su vecino, pero es malo si lo odia o le hace algún mal. En gran parte, el modo como ahora vivimos determinará nuestras tentaciones de mañana. En la juventud, las tentaciones revolotean casi siempre alrededor de la carne. En la madurez, alrededor de la mente o de la conquista y el poder. En la ancianidad, se inclina hacia la avaricia. Nunca pasa nada en el mundo que no pase dentro de la mente. Una mente vacía es un taller de Satanás, solía decir un viejo predicador. Y las cosas que deseamos mentalmente son, con toda seguridad, las cosas que buscamos en este mundo. Todos nuestros actos, nuestros hechos, comienzan con deseos. Pero, para cercenar un mal deseo, hay que arrancarlo cuando brota, hay que cortarlo al comenzar. El viejo pecado que consentimos, que tratamos con caricia, envía sus raíces a lo más profundo del alma y toma mucho tiempo el arrancarlas. Nunca debemos medir nuestras tentaciones con otro, pues la fuerza de otro no puede servir de norma para la nuestra. Con frecuencia, nosotros juzgamos nuestras virtudes por los vicios de los cuales nos abstenemos. El alcohólico se jacta de su pureza, y los pervertidos se alaban de no ser alcohólicos. Son como una olla que le dice a otra olla que está sucia y negra y fea. Nunca podemos entender el motivo por el que los demás caen en tentación, pero siempre tenemos lista una excusa cuando nosotros caemos en ella. ¿No es verdad, mi amable oyente? Siempre señalamos con el dedo al otro, pero nos acariciamos a nosotros mismos. Las tentaciones de otros se ven muy feas. Las nuestras se ven muy atractivas y muy livianas y sin importancia, ¿no es verdad? La tentación de un alcohólico de volver a su vómito, como dice la Biblia, no es lo mismo que las tentaciones del pecado del orgullo, aunque desde luego no son menos reales. La borrachera se vuelve despreciable y el mundo se burla de un borracho, pero de una persona arrogante el mundo lo aplaude y hasta le escriben libros y le edifican monumentos. Las tentaciones también tienen un lado bueno, no nos equivoquemos, Son pruebas de nuestra lealtad al Señor Jesucristo. La tentación es el campo de batalla que separa a los cobardes de los héroes, a los triunfantes de los derrotados, a los convertidos de los perdidos. Todo impulso al mal es una oportunidad de hacer un acto de amor. Entonces, en ese momento hacemos una decisión. Voy a amar la virtud más que el vicio, a Dios más que a nuestro deseo egoísta. Es por esto que la Biblia alaba al hombre que ha sido probado en la tentación. Dice: feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted ama a Dios, usted va a resistir la tentación, va a odiar el pecado, y con toda la fuerza que Dios le da, usted va a decir no, no y no. Y si tiene un tropiezo, entonces se humilla y pide perdón y hasta a veces llora, porque el pecado le abochorna y le avergüenza y le entristece, porque le entristece a Dios, porque usted ama a Dios. Una falsa teoría de psicología que estuvo muy en boga hace algunas décadas fue que ningún impulso animal en nosotros debería ser rechazado, ya que cada autorrepresión sería perjudicial para la personalidad. Esto es lo que se enseña hoy en día, y vea el fruto que tenemos en nuestra sociedad.
Lo ilógico sería no poder distinguir entre los buenos y los malos impulsos. Existen en nosotros tendencias al mal, pero también existen tendencias al bien. El Espíritu Santo de Dios nos mueve a practicar la virtud, así como el Dios de este mundo mueve a los perdidos a practicar el vicio. El Dios de este mundo es Satanás. Nadie reprime la violación sin expresar la pureza. Nadie reprime la pureza sin expresar lujuria. Es que, mi amado oyente, la tentación distingue entre el pecado y la pureza. ¿Cómo está viviendo usted en este día? Debido a que en nosotros existe el mal, podemos ser solicitados por el mal que está fuera de nosotros. Debido a que en nosotros existe Dios, podemos ser atraídos hacia el bien de Dios. ¿Se acuerda usted las brujas que tentaron a Macbeth para que asesinara? Tocaron una cuerda sensible en el alma de Macbeth y vibró la cuerda. El infierno sin llamaradas es el infierno dentro del alma humana. Es esto lo que hace que la vida sea tan interesante y tan dramática. Las tentaciones. Estamos suspendidos entre dos infinitos. La libertad tiene repercusiones imponentes. Toda tentación implica libertad. Y la libertad es de dos clases. Una, la libertad de elegir en dónde determinamos el bien y el mal. La otra, una libertad de perfección, en la cual, habiendo escogido el amor perfecto, no queda nada más que elegir. Mi amable oyente, si usted ha elegido a Cristo como Salvador, la vida suya es interesante y dramática, como quien está suspendido sobre un enorme vacío. Y usted se está macando sobre el vacío. Y toda la vida es emocionante para el cristiano. No es aburrida. ¿Por qué? Porque la tentación no le permite que sea aburrida. Pero feliz el cristiano, que no solo soporta, sino que vence la tentación con el poder de Cristo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, corona que Dios ha prometido a aquellos que le aman. ¿Usted ama a Dios? Usted va a recibir la corona de la vida. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico info@luispalau.net. info@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Llegamos hacia el segmento musical de nuestro programa. Hoy nos va a acompañar Jesús Adrián Romero con la canción Tienen tu color. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí.
me conoces y es tu decisión. Y hace tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor. Y así nos acompañó Jesús Adrián Romero por el segmento de la música con esta preciosa melodía Tienen tu color. Y de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa. Nos tenemos que despedir, pero si el Señor lo permite nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet www.luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Tentaciones ha sido el programa que ha presentado Luis Palau en esta mañana. Le volveremos a escuchar en un ratito en la sección Luis Palau Responde, con un tema muy interesante. En los últimos días hemos presentado una serie que tiene que ver con el hogar cristiano. Esa serie terminó en el día de ayer. Hemos presentado 3 programas y si los quieres escuchar de nuevo, son temas que tienen que ver con la familia. Si quieres recibir esas 3 partes de 5 minutos, escríbenos al 607-824-824. Las 10:02, 9:02 en las Islas Canarias. Radio Solidaria, la radio que edifica. El pastor Miguel Díez y la Iglesia Cuerpo de Cristo te invitan a participar del retiro Nehemías para hombres sabios bajo el lema Manto de Alegría, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de junio en el Centro Cristiano Sefarat Hotel Montes de Toledo en Los Yévenes. Serán unos días de mucha edificación en los que recibiremos ministración de Dios. Retiro para hombres Nehemías. 3 días de retiro por solo 100 euros. Para más información, contáctanos al 680-55-8209 o retiroscristianos.com. Te esperamos. Retiro Nehemías comienza la semana que viene y los hombres estáis invitados. Viernes 6, sábado 7, domingo 8 de junio. Manto de Alegría. Si quieres más información de este retiro Nehemías, escríbenos. Yo te la doy ahora mismo, te la comparto con mucho gusto. Un saludo a toda la audiencia que ahora mismo nos está escuchando a través de la página web radiosolidaria.com. Te saludamos en esta mañana, a ti, a tu familia. Saludamos también a tu compañero de trabajo. Un saludo también a los oyentes de Radio Solidaria que escucháis este programa y escucháis Radio Solidaria a través de la radio. Ha sido interesante porque en las últimas semanas uno de los productos más vendidos en la plataforma de Wallapop
han sido radios. ¿Y sabes por qué se ha producido la venta de radios o la compra de radios? Por el famoso apagón que hemos tenido hace unas semanas atrás. Uno de los productos más solicitados, las radios, también las linternas. Si tienes una radio a mano, utilízala. Acompáñanos en Amigos, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 hasta las 2 del mediodía. Si estás conectado a Radio Solidaria a través de la aplicación RTV Solidaria, también te saludamos. Mañana de miércoles, muy calurosa, de hecho la máxima en este día va a ser de 33 grados. Tomamos precauciones, oyentes. Jessica nos habló hace unas semanas atrás de la importancia de beber agua, y más cuando llegan estas temperaturas. Recuerdo, Jessica, perfectamente ese podcast en Los Consejos Saludables, que está en iVoox y en Spotify por si lo queréis. Ahora más que nunca, Jessica, a beber mucha agua. Buenos días. Buenos días, Egunon. Sí, además las temperaturas nos van a llevar a ellos, porque que sepáis que desde hoy hasta el día 1, que si no recuerdo mal es domingo, este domingo, se van a registrar las temperaturas más altas desde 1900, creo que era 63 o 69, ahora mismo no me acuerdo, por estas fechas. Así que ha llegado el verano, pero de sopetón. Como diría mi abuela, te ha venido el sopapo y no sabes por dónde. Así que, por favor, beber muchísima agua, aunque vuestro cuerpo no lo note. Quiero decir que aunque no os pida, no tengáis sed, no pasa nada, beber agua, porque con este calor enseguida vamos a empezar a sudar, enseguida el cuerpo al final pues va a necesitar agua. Así que aprovechar botellitas que tengáis. Las lleváis si estáis en el coche, que podáis estar bebiendo, si estáis en el trabajo también, cerquita. Y ya os he dicho más de una vez que sé que soy una cansina, pero es que de verdad es súper importante beber agua. Tés fríos. Ahora con el calor hay un montón de tés y bolsitas de té que funcionan muy bien con agua fría. Agua congelada. El té dentro y, oye, de verdad que más feliz que una perdiz. El cambio climático, ¿verdad? Nos están bombardeando a través de los medios de comunicación con estas palabras, pero esta temperatura, como bien ha dicho Jessica, las hemos tenido hace años atrás y no estaba achacado al cambio climático. Toda la lluvia que hemos tenido en meses anteriores, fíjate, en 2 semanitas, Jessica, en menos, con estas altas temperaturas, ha desaparecido. De hecho, viniendo a los estudios de Radio Solidaria, se han formado pequeños ecosistemas de pequeños embalses de agua. Hemos visto cigüeñas, hemos visto alguna garza, algún pato con sus crías, y de repente en estos días hemos mirado y esos ecosistemas se han secado. Ahora es un barrizal. Es que de repente ha sido como mucha agua que la tierra, por lo menos aquí en Madrid, yo por lo que veía, no le daba tiempo ni siquiera a poder chupar el agua que había, ni a drenarlo, porque tampoco está acostumbrada a que caiga tanta agua. Entonces, los barrizales que se formaron después de los estanques que se nos han ido haciendo a los lados de las carreteras, claro, es verdad que los animales lo aprovechaban, se bañaban, bebían agua, etcétera, etcétera. Pero es que ahora todo eso es un barro que no veas, así que están buscando dónde poder asentarse y tener un poco de agua. Es que de repente mucho calor, José. Ya dijimos, aprovechar las borrascas, que aunque sean un peñazo, de verdad, aprovecharlas, porque luego de repente pasa esto, que hemos pasado de llevar sudadera a que yo hoy vengo con un peto y estoy en plan de, por favor, qué ganas tengo de ponerme un pantalón corto. Qué calor ya a esta hora. Y si no, preguntarle a la audiencia de Sevilla, que en las próximas horas va a llegar a los 38 grados. En Lleida y en Tarragona a los 36. Y recordar que en esa zona es el clima un poquito más tropical, más húmedo. Preguntarle también a la Comunidad Valenciana, que quizás no sobrepasen los 30 grados, pero esa sensación de calor con la humedad sí se incrementa. Así que los que estáis en esas zonas, extremar las precauciones. Sombrita y si podéis, si hay posibilidad, no salgáis en las horas de más sol. O sea, cuando más, como decía mi abuela, cuando más zumba, no le des. Porque al final es que te buscas un problema. Aquí hace muchísimo calor, yo no sé por qué, pero aquí me marca que solo estamos a 20 grados. ¿Cómo puede ser que con 20 grados, que normalmente semanas anteriores hemos tenido 20 grados y no hemos notado tanto el calor, haga tanto calor? O sea, el sol esté dando tan fuerte que aunque sean 20 grados, la sensación térmica sea mayor, porque no puede ser que, es que de verdad que estoy sudando.
O sea, es más, pone 20 grados, pero real feel, o sea, lo que estás sintiendo son 33. Te doy la clave de por qué. La mínima en la madrugada a las 6... 17 grados. Era 17 grados. Es que no puede ser, Ha subido José. 5 grados hasta las 10. O sea que esa es la clave de todo, que las mínimas están siendo muy elevadas. Muy altas, claro. Yo creo que es por eso, porque si llega a hacer más frío, dices, bueno, pero es que esta semana las mínimas van así, además que ya nos han avisado de las altas temperaturas, que van a ir pues hasta los 38, 40 grados. Las mínimas han subido eso, pues 17, 18 grados. Es que te lo estoy mirando ahora. La mínima más baja que estoy viendo es la del martes 3 de junio, que son 15 grados. Es la más baja que estoy viendo. Y luego ya a partir de ahí las mínimas son 19, 20, etcétera, etcétera. Así que, bueno, a quien le guste el calor y el verano, ya disfrutar ya de lo que ha venido. En unos minutos ofrecemos el espacio Refranes y Verdades con Mari Carmen Jiménez. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Un refrán popular muy conocido. Jessica, y adelántanos, 10:30, ¿qué personaje histórico vas a ofrecernos en esta mañana? Pues mira, estuve enseñándole a mis hijos un corto que hicimos con pues Producciones Visual 777 hace ya más años que La Patata. Creo que es de hace 14 años, cómo pasa el tiempo. Fuimos a grabar a Almería, ¿te acuerdas, José? Fuimos a grabar un corto que se llamaba 44 razones, que es sobre el oeste, y en el corto se mencionaba el general Custer, porque se hablaba un poco sobre ello. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el general Custer. Digo, oye, mira, ¿por qué no? Vamos a hablar de él. Además, le enseñé el corto a mis hijos que flipaban en colores. Yo salgo nada. Creo que salgo 2 minutos en el corto, como mucho, pero de verdad que me llamó la atención. Digo, es verdad, vamos a hablar del general Custer, ya que hemos visto, si queréis verlo, podéis buscar cortometraje 44 razones. Y ahí vais a poder ver este vídeo que os va a encantar. Y para poneros en situación, hablaremos del general Custer, también, bueno, oye, pues para que se entienda el contexto y la época en la que está basada el corto. Viajaremos a Estados Unidos en un ratito. Recordar que Custer fue criado en Michigan y sí, en Ohio. Sí, señor. Y viajaremos al West Point, porque allí falleció George Armstrong Custer, el personaje histórico que en un ratito Jessica nos va a presentar. Take that pain, pass it down like bottles on the wall. Mama said her dad's to blame, but that's his daddy's fault. Oh, there's no one left to call. You say you've counted down the days till you make your escape, but you're afraid you can outrun what's running through your veins. Oh, you're carrying the weight. In the dead of night, on that broken road, I won't let you walk alone. Oh, my brother, you don't have to follow in your bloodline. Oh, we got each other, and if you got tomorrow, then you still got time to break the chain that left you scarred from where you came into who you are. Oh, my brother, you don't have to follow in your bloodline. Oh, I won't pretend that I know half the hell you've seen, but that don't mean it's something that you're destined to repeat. Oh, you're stronger than you think. You know it has to end, but you don't know where to start. You can pack your bags and I'll meet you where you are. Oh, I'll be waiting in the car. In the dead of night, on that broken road, I won't let you walk alone. Oh, my brother, you don't have to follow in your bloodline. Oh, we got each other, and if you got tomorrow, then you still got time to break the chain that left you scarred from where you came into who you are. Oh, my brother, you don't have to follow in your bloodline. That storm keeps on raging, but don't you forget, God's not done with you yet. When it feels like you're losing the war in your head, just know this isn't the end. Oh, my brother, you don't have to follow in your bloodline.
still got time. You still got to break the chain that left you scarred. But where you came isn't who you are. Oh my brother, you don't have to follow in your bloodline. Radio Solidaria, tu radio amiga. Refranes y verdades. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Este refrán no se refiere a que tengas que poseer un coeficiente intelectual superior a 200, sino a comprender y a tener la sabiduría de asimilar lo importante. Una de las definiciones de inteligencia es la capacidad del hombre de distinguir lo bueno de lo malo. Pues al discernir claramente, podemos escoger sabiamente. Si somos libres porque tenemos el entendimiento iluminado por la verdad, escogeremos lo bueno. No quedaremos dañados ni atrapados por lo malo. Hoy a la mayoría les tienen confusos. Se ha difuminado tanto lo bueno y se ha trabajado tanto para cambiar lo malo por bueno, que se vive en derrota, en fracaso, siendo los seres humanos fácilmente destruidos, atados por la mentira que afecta a su cuerpo, alma y espíritu. Si desconocemos la verdad, no podremos escogerla ni vivirla, pues se quedan ciegos los ojos del alma en la oscura niebla del engaño. Pero no te esfuerces, no sirve la elucubración intelectual, ni los muchos estudios grabados en la mente para conseguir esa sabiduría. Esa verdadera inteligencia solo es, por la gracia de Dios, la que abre los ojos para entender y para ver. Es el humilde que se postra ante Dios quien recibe la luz que ilumina su camino. En los 4 evangelios se narra la misma reflexión con la que Jesús recuerda a sus discípulos las palabras del libro de Isaías que dicen: «Mira a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean, y que no oigan, y entiendan de corazón, se conviertan y yo los sane». Qué maldición tan fuerte de parte de Dios para los que han endurecido su corazón, para los soberbios, altivos que se consideran sus propios dioses. Y Dios cierra y Él abre, endurece la mente y el corazón, porque ha cerrado el paso a su camino al soberbio y lo ha abierto solo al que pasa humillado ante su majestad, reconociendo que no somos ni sabemos nada sin su ayuda, pues solo en Él hay verdadero conocimiento y sabiduría. Pablo le habla a su discípulo Timoteo del mensaje del Evangelio con unas palabras sencillas. Primera de Timoteo 1:7. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y esa palabra está confirmada en el libro de los Proverbios, en esa búsqueda constante de inteligencia en la que se nos recomienda para buscar verdadera sabiduría. Dice el libro de Proverbios 2:3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él guarda las veredas del juicio, preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Sí, a buen entendedor,
Pocas palabras bastan. Es simple. El humilde abre el corazón ante el trono de la gracia y entiende mucho más de lo que necesita. A buen entendedor, pocas palabras bastan, pues la sabiduría es comprender, retener y obedecer esa sabiduría que es de lo alto y esa que es la que vale. Refranes y verdades con Mari Carmen Jiménez. Escríbenos para más información y podemos compartirte los enlaces directos a este espacio que Mari Carmen cada miércoles te ofrece en Radio Solidaria. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Quiero caminar por fe, con la certeza de que tú, Jesús, estás a mi lado y sé que voy a vencer. Mi deseo es que veas el anhelo que hay en mí, de solo agradarte y adorarte con todo el corazón. Mi alma está desesperada y solo te quiere decir, Jesús, el anhelo de mi vida, mi más grande pasión, eres tú. Sed de ti, Jesús, sin ti no puedo vivir. Quiero caminar por fe, con la certeza de que tú, Jesús, estás a mi lado, sé que voy a vencer. Mi deseo es que veas el anhelo que hay en mí, de solo agradarte y adorarte con todo el corazón. Mi alma está desesperada y solo te quiere decir, Jesús, grande pasión, eres tú, lo que mi carne anhela y tiene sed de ti, Jesús. Sin ti no puedo vivir, el anhelo de mi vida, mi más grande pasión, eres tú. Sed de ti, Jesús, sin ti no puedo vivir, Jesús, sin ti no puedo vivir, Jesús, sin ti no puedo vivir, Jesús. Sin ti no puedo vivir, Jesús, Jesús, el anhelo de mi vida, mi más grande pasión, eres tú, lo que
pastor Miguel Díez y la Iglesia Cuerpo de Cristo te invitan a participar del retiro Nehemías para hombres sabios bajo el lema Manto de Alegría, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de junio en el Centro Cristiano Sefarat Hotel Montes de Toledo en Los Yévenes. Serán unos días de mucha edificación en los que recibiremos ministración de Dios. Retiro para hombres Nehemías. 3 días de retiro por solo 100 euros. Para más información, contáctanos al 680 55 82 09 o retiroscristianos.com. Te esperamos. ¿Qué pasaría si vieras a tus hijos buscando comida en un basurero? Millones de padres no tienen elección. Es nuestro deber. Apadrina. Llámanos al 606-958000. Ayúdanos a mejorar tu experiencia en Radio Solidaria. Siempre nos esforzamos por brindarles la mejor experiencia auditiva posible y su opinión es fundamental para lograrlo. Queremos conocer sus gustos, preferencias y sugerencias para seguir mejorando y ofrecerles contenido que les emocione y les ayude a crecer espiritualmente. Entre en radiosolidaria.com/encuesta. Esta encuesta es su oportunidad de compartir su voz y ayudarnos a comprender lo que más disfrutan de nuestra programación. Queremos saber qué programas son sus favoritos, qué géneros musicales les apasionan y cómo podemos hacer que su experiencia radiofónica sea aún más enriquecedora. Recuerde, radiosolidaria.com/encuesta. Impresionante. El buen gusto no es caro. Hiperrastro es una tienda solidaria en la que puede encontrar todo tipo de artículos, muebles y enseres, tanto nacionales como de importación, por su compra al detalle o al por mayor. Todo lo recaudado con la venta de nuestros productos va destinado única y exclusivamente a sostener la obra social que la ONG de Remar sostiene en 70 países. Llámenos al 902 444 117. Dos coches y una moto. Paso de peatones con niño cruzando. Calle por la que viene una moto entre los coches. Como ves, la segunda vez siempre se obtiene más información y eso a veces salva vidas. Cuando vayas al volante, antes de cambiar de carril, mira siempre 2 veces por el retrovisor para ver a las motos, porque son más ágiles, pero también más frágiles. A tu lado, vamos todos. Tiendas de muebles, muchos. Como Outlet Remar, ninguno. Confort, variedad y buen precio. Una radio comprometida con la verdad. Radio Solidaria. Lo que necesitas oír. Lo que necesitas oír ahora mismo es este espacio del personaje histórico. Vamos a viajar con Jessica a los Estados Unidos. Vamos a viajar a una época dura, peligrosa. Allí nos vamos a encontrar con un oficial de caballería del ejército de los Estados Unidos que participó en la Guerra de Sucesión. Ya nos ha adelantado el nombre, pero si desconoces su vida, lo que hizo, este es tu espacio. ¿De quién hablarás en esta mañana, Jessica? Pues nos vamos con el general Custer, que es verdad que al principio vais a notar que como que su figura fue súper exaltada, ha alabado su heroísmo, ¿vale? Sobre todo por su papel durante la Guerra Civil de Estados Unidos, pero de repente como que a mediados del siglo XX empezó a decaer la reputación que tenía, fue considerado un asesino por las guerras contra los indios estadounidenses, que tengo que decir que mucho bla bla bla. Pero, a pesar de todo, hay una estatua en su honor, que lo sepáis, en el cementerio de la Academia Militar de los Estados Unidos de Nueva York. Así que no hay quien los entienda. Pero vamos con George Armstrong Custer, que es el nombre completo del reconocido militar estadounidense, que nació en Ohio en 1839 y fue el primer hijo de la pareja formada por Emanuel Henry Custer y Maria Ward. Custer tuvo 4 hermanos que nacieron después de él era el mayor. Estaban Nevin, Thomas, Margaret y Boston. O sea, que sepáis que
ahora no me sale la palabra, pero la manía de usar nombres de ciudades para ponerles a tus hijos no es de ahora, porque poner Boston en 1839, oye, pues ya yo creo que empezó a marcar un antes y un después. Que sepáis que 4 familiares suyos también murieron durante la batalla de Little Bighorn. Y entre los más de 200 soldados estaba un sobrino suyo de 18 años, un cuñado y 2 de sus hermanos menores, o sea, Boston y Thomas estaban en esa batalla también. El general Custer se casó en 1864 con Elizabeth Bacon, quien aceptó ser la pareja del militar luego de un intenso cortejo. La viuda de Custer luchó durante muchos años para que el general gozara de una buena reputación después de muerto. Al morir nuestro prota no dejó grandes fortunas a su pareja y en la herencia solo había constancia de una deuda y unas botas que luego fueron enviadas a un museo de Kansas. O sea, yo os estoy diciendo lo que pasó después por su pobre mujer al final, todo lo que tuvo que pasar. Además de su matrimonio con Bacon, hay historias que hablan sobre una relación entre Custer y Monasita, que era la hija del jefe de la tribu Cheyenne, que se encontraba en Little Rock. Algunos estudios afirman que vivieron juntos durante 2 años y que tuvieron 2 hijos. Y para los historiadores también existe otra teoría, y es que la pareja de Monasita realmente fue uno de los hermanos de Custer, ya que George era estéril, pues entonces dijo, bueno, George no puede ser, tiene que ser uno de sus hermanos, lo que pasa que le han colgado el San Benito a Custer. Y en cuanto a su formación militar, pues que sepáis que asistió a la escuela de McLeanley en Ohio, donde se graduó en 1856, y para poder pagar sus estudios estuvo trabajando cargando carbón. Luego fue a la Academia Militar de West Point, que estaba ubicada en Nueva York, y se graduó 5 años después, uno antes de lo normal, pero bueno, fue el último de su promoción, que contó con más de 30 cadetes. Su paso por la institución no fue la más destacada, de hecho se caracterizó por realizar múltiples bromas pesadas a sus compañeros y era muy famoso por romper las normas. El típico listillo de colegio que siempre se metía en problemas, etcétera, pues aquí tenéis a nuestro personaje de hoy. Que sepáis que su comportamiento provocó un historial negativo durante sus estudios y fue sancionado en varias oportunidades e incluso tuvo que cumplir guardias extra durante los sábados como castigo por el comportamiento que él tenía. Así que, como veréis, no era una joya. Todos los profesores que nos estáis escuchando ahora diréis, alguno como Custer tengo en clase, pues que sepáis que a él también le pasaba. Que sepáis que poco después de su graduación como cadete, empezó ya la guerra civil en los Estados Unidos, que duró 4 años. ¿Y en las guerras que participó? Bueno, aparte de la del Bighorn, que yo creo que es la más conocida, en la que más sale además en películas y la que más conocemos nosotros, durante sus 15 años de carrera militar participó en al menos una decena de batallas. Formó parte del 2º Regimiento de Caballería, del 5º Regimiento también, y lideró el 7º Regimiento cuando fue creado y con el que peleó su última batalla. Durante la Guerra Civil, su primera asignación fue en la batalla de Bull Run y en ese conflicto trabajó como mensajero y llegó a tener el rango de teniente segundo. En 1862 participó en la campaña peninsular y un año más tarde se convirtió en general por decisión del general Alfred Pleasonton. Que sepáis que un par de días más tarde comenzó la gran batalla de Gettysburg, que también es conocidísima. Todos, ¿no os acordáis de esas películas cuando veis las pelis americanas que suelen recrear la Guerra Civil de un bando contra otro y que va la gente a verlo, etcétera, etcétera, etcétera? Pues que sepáis que estas son las batallas de las cuales nosotros vemos en las pelis que recrean. Pues son estas. Que sepáis también que para entonces Custer se convirtió en uno de los generales de menor edad dentro del ejército de los Estados Unidos. Dicen los historiadores, bueno, más bien afirman, que tuvo un estilo agresivo a la hora de liderar a sus tropas y enfrentar a sus rivales. Es más, muchos lo calificaban como que era súper imprudente, alocado, y decían, mira, es que este va a lo loco, ni mira, ni se pone a pensar qué es lo que hay que hacer. Oye, nos lanzamos. Es más, se denominó como avalancha de Custer la táctica que usó para atacar a sus enemigos. Esta metodología se caracterizó por asaltar de forma sorpresiva los campos donde se encontraban las tropas contrarias, lo que, claro, pues le permitía salir victorioso porque dijo, ¿qué os parece si ahora que están todos tomando café, que nadie está pensando que vamos a atacar porque es la hora que es, y si nos tiramos encima del campamento? Pues tirémonos. Oiga, capitán, general, pero no tenemos un plan de ataque. ¡Tú! Lánzate y luego ya veremos qué pasa. Pues que sepáis que eso le funcionó en muchas ocasiones.
Y si vamos hasta la batalla del Bighorn, que ocurrió entre el 25 y el 26 de junio de 1876, que además, si sabéis un poco de historia, o si habéis visto las películas, esta batalla ocurrió en las cercanías del río Little Bighorn, ¿vale? Es en Montana. Y nuestro prota reconoció en una carta a su esposa que contaba con indios de la tribu Crow, quienes fueron los encargados de guiarlo por algunos territorios de los Estados Unidos. Y es más, estos avisaron a Custer de una comunidad de indios en la zona cercana del río, pero su consejo fue no atacar porque era, ¿no?, donde vivía un número muy grande de lugareños. Custer no siguió las recomendaciones e ideó un plan que consistió en dividir a su ejército en 3 grupos. Marcus Reno, con casi 150 hombres, que era el que iba a liderar a ese grupo. Frederick Bitten, que contaba con más o menos cerca de un centenar de soldados, se encargaron de dirigir también hacia la batalla, y el otro pues era Custer, que se quedó al mando de unas 200 personas. Renaud inició el primer ataque por el sur, pero fracasó porque fue descubierto por los indios, mientras Custer atacó de sorpresa por el norte sin tener conocimiento de la derrota de sus subordinados. O sea, atacó pensando que a los otros les iba bien, pero que habían perdido. Es más, un grupo de indios descubrió a Custer y lo atacaron desde las orillas del río, y la comunidad de indios contaba con 1.500 personas. Él solo tenía 200 personas a su mando. La ventaja numérica se hizo notar, y con cada soldado caído crecía el ataque indio, que fue armado con bastantes armas y municiones de sus enemigos. Claro, ellos iban cayendo y los indios, que no eran tontos, decían: agarrar las armas que tengan. Nosotros tenemos machetes, pero ir agarrando. Entonces, claro, se iban haciendo con un buen arsenal. El general Alfred Thierry llegó a la zona 3 días más tarde y fue quien encontró el cuerpo del general Custer sin vida, ya que había recibido 2 disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza, y el área estaba cubierta, claro, por los cuerpos sin vida de todo el ejército estadounidense, que además muchos de los soldados habían sido mutilados. Ya sabéis las costumbres que tenían los indios de aquella, ¿no? La cabellera, etcétera, etcétera. Y Custer, a pesar de la dolorosa derrota, fue enterrado en la zona de la batalla de Little Bighorn con honores. Luego su cuerpo fue trasladado al cementerio de West Point, donde continúan sus restos hoy en día. La viuda del general Custer, que os he comentado al principio, que era Elizabeth Bacon, se encargó de publicar diferentes libros y documentos para exaltar la figura de su marido tras la muerte. En total, que sepáis que fueron 3 obras. Una que se lanzó al mercado en 1885, que se llama Botas y alforja. La otra en 1887, Acampando en las llanuras. Y Siguiendo el pendón fue publicado en 1891. En 1886 se declaró como cementerio nacional el área donde había ocurrido esta batalla de Little Bighorn y fue nombrada en honor a Custer. Se creó en 1917 el campamento Custer en Michigan, que luego en el 43 se convirtió en el cementerio nacional del Fuerte Custer. Allí se formaron múltiples soldados para la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se han enterrado a más de 30.000 soldados caídos durante las guerras. Así que sepáis que lo que más marca al general Custer, aparte de su masacre con los indios, fue su papel en esta batalla, en la del Little Bighorn, que marcó su legado para siempre. Porque es verdad que lo hizo fatal en cuanto que dividió los 3 grupos y por no pensarlo y parar a montar bien la estrategia no le salió bien, pero lideró a más de 700 hombres en su lucha contra tribus indias como los Lakota, los Arapahoes, los Cheyennes. ¿Custer perdió la guerra? Sí, que además murieron más de 250 soldados, incluido el propio general, que sepáis que contaba con tan solo 36 años de edad cuando perdió su vida en esta batalla. Se han hecho varias películas sobre el general Custer. Una de ellas es quizás la más reconocida, La última aventura del general Custer, protagonizada por Robert Shaw y Jeffrey Hunter. De ciencia ficción, hace unos años atrás presentaron Noche en el Museo 2 con Ben Stiller y aparece Bill Hader, este famoso actor, interpretando a George Custer. Estaba buscando en qué película era y lo recordé. En la 1, en la 1. No, en la 2. ¿Fue en la 2? En la 2, en la 2. La del Custer es la 2. Creo, ¿Y quién era?
Perdón. Era Roosevelt, era Robin Williams. Eso, Robbie Williams. Robin Williams hacía de Roosevelt, ¿no? Eso es. Vale, es que claro, yo estaba pensando en Robbie Williams. Mira que me he visto las dos películas y me encantan, pero la primera me encantó. Y a mis hijos la que más les gustaba cuando eran pequeños era la 1. Entonces la 2 yo creo que la he visto un par de veces, no la he visto mucho. Ahí podemos ver a Bill Hader en la segunda entrega de Noche en el Museo, interpretando al general George Custer. Este es el personaje histórico de este miércoles 28 de mayo, el último de este mes. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Llegará junio y tendremos otro personaje histórico. Será con Jessica. A partir de las 12:10, Jessica, volvemos con nuestra retroinfancia. Sí, además nos vamos con Sherlock Holmes. Pero no el Sherlock Holmes que estáis pensando. Luego os destripo quién es. En unos minutos llega la tertulia con nuestros invitados. Willy López seguirá con la serie de los Salmos. A partir de las 11 en Canarias, 12 aquí en la península, las noticias, incluyendo la previsión del tiempo. Acompáñanos en esta mañana en Amigos. Hasta las 2 del mediodía. No desconectes, no te vayas.